Hola a todos, bienvenidos a este experimento llamado el Gravitron. Este experimento se basa en una atracción de parque de diversiones. Quizá alguno de ustedes ha estado en ellas. Aquí coloco una imagen donde se colocan personas en una superficie, generalmente con geometría cilíndrica. Se hace girar la superficie y lo interesante es que de un momento a otro se quita el suelo de las personas y resulta que para cierta velocidad angular dada, las personas quedan suspendidas en la pared, ¿sí? Es un fenómeno bastante interesante y es el que vamos a recrear hoy con este experimento llamado el Gravitron. Bueno, esta es nuestra maqueta del Gravitron. Entonces tenemos aquí la superficie de plástico que es cilíndrica y puede girar. Sí, la vamos a hacer girar con un motor. Y con unos sensores de movimiento medimos la velocidad angular. Entonces cada vez que esto gire podemos saber cuál es la velocidad angular del objeto y yo la colocaré en pantalla. Bueno, aquí está la superficie que se puede mover. Entonces vamos a introducir este objeto y pues si ven yo puedo subir la superficie y la suelto y el objeto cae con la superficie. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Que a cierta velocidad angular dada yo voy a subir la superficie y cuando la suelte el objeto no va a caer sino va a quedar adherido a la superficie y discutiremos por qué sucede este fenómeno y además tomaremos valores experimentales de acuerdo a lo que nos dicen las leyes de Newton acerca de este fenómeno. Entonces voy a tapar la superficie y vamos a hacer girar el Gravitron. Entonces colocamos a girar el Gravitron y adquiere cierta velocidad angular. Está girando aproximadamente a 16 radianes por segundo, 17 radianes por segundo, 18, 18,8, 19, 19,2. Y esta es la velocidad angular. Recuerden que mayor velocidad angular implica que está recorriendo mayor ángulo o que está barriendo más ángulo en el mismo intervalo de tiempo. Entonces ahí está girando a 19,8 radianes por segundo, 19,9, y ya al parecer ahí se mantiene estable esa velocidad angular, ¿sí? Listo, entonces ahí ya está girando y veamos primero qué sucede el fenómeno que les comenté, que yo suba a la superficie y que cuando la suelte el objeto no caiga con el suelo. Entonces subo aquí la superficie, la suelto y ven que efectivamente el objeto, ahí se ve claramente, ya no está en el suelo, está contra la pared. Voy a subirlo un poquito más para que lo vean. Es un fenómeno bien interesante. ¿Qué sucede acá? Lo que vimos es que este objeto queda suspendido en la superficie o como aparentemente pegado contra la pared cuando está girando a cierta velocidad angular dada, pero claramente, por ejemplo, esta velocidad angular que es pequeña, solo con mi mano, si hago el mismo experimento, no se queda ahí. O sea que hay una velocidad angular mínima a la cual debe girar ese objeto para que suceda el fenómeno, ¿sí? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, lo que vamos a tratar de responder es: ¿cuál es la velocidad angular mínima que se requiere para que el objeto quede suspendido contra la pared? Ahora, para responder la pregunta, ¿qué debemos hacer? Vamos a usar las leyes de Newton. En particular vamos a usar la segunda ley de Newton. Nos va a dar exactamente el resultado que estamos buscando, la velocidad angular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Que pareciera que no es sencillo a simple vista, porque uno dice leyes de Newton, fuerzas, pero ¿de dónde va a salir una velocidad angular? Entonces recuerden primero que cuando uno va a hacer leyes de Newton, pues debe graficar las fuerzas que actúan sobre el objeto en cuestión. En particular, este es el objeto de acá. Entonces recuerden que vamos a mirar el objeto suspendido en la superficie, ¿sí? Entonces vamos a preguntarnos cuáles son las fuerzas y a dibujar el diagrama de cuerpo libre del objeto. Entonces, si se dan cuenta, pues claramente el peso hacia abajo va a haber una fuerza de fricción que es estática. Entonces nótese que la fricción es estática porque acá
esta superficie y la superficie del objeto no se deslizan entre ellas, o sea, nunca aparece este movimiento interno, o sea, siempre se mueven de esta manera. Entonces es estática, aunque el objeto sí se está moviendo y uno pensaría que es fricción cinética. La fricción es estática por el hecho de que no hay movimiento relativo entre la superficie de este cilindro de plástico y la superficie del objeto en cuestión, ¿sí? Y además, pues como el objeto no se cae y la fuerza de gravedad va hacia abajo, pues debe haber una fuerza hacia arriba que contrarreste esa gravedad y pues va a ser la fuerza de fricción. Entonces acá importará el coeficiente entre estas dos superficies y eso sí quedará claro en el resultado. Entonces tenemos tres fuerzas: el peso hacia abajo, la fricción hacia arriba y pues claramente una fuerza normal de que le hace esta superficie del cilindro a el objeto. Entonces esa fuerza normal irá hacia adentro. Bueno, una vez establecido el diagrama de cuerpo libre, que es como el paso más crucial acá, que quede bien establecido las fuerzas, pues hacemos la sumatoria de fuerzas y nos queda que, digamos, en este eje, en el eje Y nos queda que el peso más la fricción que va hacia arriba debe dar 0, ¿no? Porque en este eje está en equilibrio. Y dado que está girando el objeto, la normal, que es esa fuerza que va hacia adentro, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Listo, entonces tenemos nuestras dos ecuaciones: fuerza de fricción estática más el peso igual a 0, ¿no? Es una suma vectorial, aún no hemos colocado signos de dirección ni nada por el momento. Y tenemos que la normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora vamos a usar estas dos ecuaciones. Bueno, una es una inecuación. Vamos a usar el hecho de que la aceleración centrípeta está relacionada con la velocidad angular. Sabemos que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio, donde el radio sería el radio de este cilindro, que es aproximadamente 13 centímetros. Listo. Y tenemos que la fuerza de fricción estática siempre va a ser menor o igual a un coeficiente de fricción estático. Y ese coeficiente de fricción, recuerden que nos habla de las superficies que están en contacto. Entonces ese es el coeficiente de fricción estático multiplicado por la magnitud de la normal, ¿sí? Entonces esta es una inecuación. Se cumple, digamos, en casos límite, ¿sí? Pero en general la fuerza de fricción estática siempre es menor o igual al coeficiente de fricción por la normal. Lo que vamos a hacer es reemplazar estas ecuaciones en las sumatorias de fuerzas y de ahí, haciendo los pasos intermedios correspondientes, se obtiene el valor de omega, que es lo que queremos, ¿no? Recuerden que lo que queremos saber es nuestra velocidad angular mínima para que el objeto se quede suspendido y no caiga al suelo. Entonces tenemos esta desigualdad donde omega es mayor o igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre el coeficiente de fricción por el radio. Entonces mire que sabemos que cualquier valor mayor o igual a esa raíz va a servir para que el objeto no caiga al suelo. Entonces el valor mínimo para el cual el objeto no cae es omega, es decir, velocidad angular, igual a la raíz de la gravedad sobre el coeficiente de fricción por el radio. Entonces es un valor muy compacto, muy sencillo. Nótese que depende de tres cosas: de la gravedad, que sabemos cuánto vale, del radio de giro, que sabemos cuánto vale. Por tanto, haciendo uso de este resultado teórico, podemos pronosticar que si usamos un gravitrón de 13 centímetros de radio y usamos plástico y goma como superficies en contacto donde el coeficiente de fricción es 0,6, entonces la velocidad angular mínima
a la cual se va a dar este fenómeno es a 11,2 más o menos 0,5 radianes por segundo. Entonces este es un valor teórico que aparece de la ecuación que obtuvimos y vamos a proceder a contrastarlo con el valor experimental. Recordemos que estamos pronosticando que nos va a dar una velocidad angular de 11,2 radianes por segundo, más o menos 0,5. Experimentalmente ya veremos cuánto medimos en este valor. Listo, ahí está girando a 19 radianes por segundo, 19,2, 19,4, 19,5. Vamos de nuevo a disminuir la velocidad angular y yo tomo el valor mínimo cuando vea que desciende un poco la lata y ese será nuestro valor experimental. Pues ahí está. Listo. Entonces, el valor esperado, el valor teórico era de 11,2 radianes por segundo y experimentalmente, como ven ahí, obtenemos que el valor es 11,4. O sea que está bastante bien el resultado experimental para solo ser un dato. Bueno, entonces espero que haya quedado claro este experimento del gravitrón, que es muy interesante. Y así, con esto concluimos y nos vemos en un próximo experimento.